Muy buenas tardes, estimadas alumnas, estimados alumnos. Hoy día vamos a desarrollar la segunda parte de la clase que hemos ido avanzando en la anterior semana y hemos desarrollado la sensopercepción. Hemos iniciado hablando de las generalidades, haciendo cierto tipo de comentarios sobre el tópico tan interesante que es la sensación y la percepción, esta compleja experiencia de la actividad humana. Ahora vamos a dirigirnos específicamente a hablar de las alteraciones de la sensopercepción, ya de la semiología y la psicopatología de esta área de la experiencia humana. Recordando y haciendo una hilación con la anterior clase, del anterior jueves, podemos recordar que definimos la sensación, la sensopercepción como el proceso de captación de los estímulos que llegan de los diversos receptores que tenemos en todo el sistema perceptual y que se produce la sensación que es el producto no interpretado de la estimulación de un receptor a través de todo el sistema de CIA que tenemos, y la percepción, que ya es un paso más adelante de este punto de vista, que es la organización, la interpretación de los datos sensoriales mediante su asociación y comparación. Hicimos un especial remarque acá sobre lo que es la percepción, considerando que no solamente el estímulo, la sensación, la información a través de la memoria, motivaciones, emociones van configurando esta forma única de percibir la realidad. Entonces, recordando simplemente estas oraciones, vamos a empezar a plantear cuáles son las alteraciones que tienen que ver con la sensopercepción. Los trastornos de la sensopercepción se pueden dividir en 4 grandes áreas. Podemos señalar que la primera son lo que se llama los trastornos cuantitativos de la sensopercepción, las alteraciones orgánicas de la percepción que se deben siempre a un tipo de lesión del sistema nervioso central, las alteraciones de la imagen corporal, que son experiencias muy interesantes que separadamente nos vamos a ver, y luego los trastornos cualitativos de la sensopercepción. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a ir desarrollando cada una de estas experiencias y de este tipo de trastornos sensoperceptuales. En relación a los trastornos cuantitativos de la sensopercepción, tenemos lo que es la abolición de todo este sistema de información sensoperceptual, la disminución y el aumento de las sensopercepciones. ¿Sí? En relación a la abolición, vamos a señalar de que puede deberse a un problema orgánico y que puede ser por un daño estructural. Por ejemplo, la presencia de traumas, tumores, pueden hacer que se pierda toda esta experiencia sensorial y perceptual. También puede ser que la evolución se deba a una interrupción transitoria de la función nerviosa. En este caso puede ser un edema cerebral que posteriormente se va a resolver una encefalopatía transitoria, una compresión transitoria también de un nervio periférico que puede resolverse en función de las partes orgánicas, pero también puede haber trastornos psicológicos que pueden llevar a provocar una abolición. Y esto se ve en los cuadros que llamábamos neurosis histérica, trastornos de conversión, en la cual la persona no tiene una percepción, digamos así, de la experiencia, puede ser dolorosa, puede ser táctil y todo esto. Recordar que los trastornos conversivos son la representación en la parte física de un problema psíquico. En relación a la disminución de la sensopercepción, podemos encontrar en los estados de somnolencia, cuando la persona no está con toda la conciencia y la atención en su plenitud. Entonces, el cansancio excesivo, tomar alguna sustancia puede provocar una somnolencia, la desatención también cuando la persona pasa de un estímulo rápidamente a otro y no está focalizando bien su atención activa. Y la activa, la focalizada, la voluntaria no está ejerciendo toda su plenitud. Tal vez la atención
involuntaria o pasiva es la que está un poco más incrementada. Las lesiones permanentes o transitorias también pueden provocar una alteración cuantitativa. Pueden ser lesiones de los receptores y también los trastornos conversivos. También pueden disminuir las sensopercepciones. También dentro del grupo de los trastornos cuantitativos de la sensopercepción tenemos el aumento de las mismas. También se puede ver en neurosis histéricas o trastorno conversivo, donde el paciente señala que tiene unas áreas de hiperalgesia o hiperestesia y que no llenan en ocasiones o la generalidad de las veces las vías y estructuras neurológicas, y de esa manera el especialista puede darse cuenta que es más una representación de un conflicto psíquico, porque es lo que el paciente piensa cómo podría ser la área de hiperalgesia o hiperestesia, y no tanto lo que sea neurológicamente estructurado. También cierto tipo de utilización de drogas que pueden hacer eso, como los alucinógenos, como el LSD, el cannabis, que también puede tener una cierta tendencia a aumentar las sensopercepciones. Y en algunos tipos de epilepsia, donde el paciente puede, en una situación de estas, tener la sensación de que aumentan sus capacidades sensoperceptuales. Dentro de las alteraciones orgánicas de la percepción tenemos el gran grupo de las agnosias. Las agnosias son los defectos perceptuales asociados con lesión cerebral. Entonces, por eso llamamos a las alteraciones orgánicas de la percepción, y que conllevan a que vamos primero a descartar que haya un problema orgánico cuando tenemos este tipo de alteraciones. Están relacionados con lesiones orgánicas. La palabra agnosia hay que dividirla en dos conceptos. Gnosis, que significa conocer, darse cuenta, y agnosia sería sin la capacidad de conocer. Entonces son dificultades que uno tiene en conocer cierto tipo de alteraciones, cierto tipo de relaciones con su organismo, su cuerpo, por un problema orgánico. En ese contexto, entonces, podríamos señalar que hay muchas formas de agnosias, llamadas alteraciones orgánicas de la percepción. Tenemos la agnosia visual, la agnosia auditiva, o sea, en la forma visual ustedes se darán cuenta que el paciente no puede interpretar lo que ve, no puede reconocer una figura, personas, no puede reconocerse en ocasiones a sí mismo. También puede tener la dificultad para poder interpretar los estímulos de esta área, la agnosia auditiva, no reconocer sonidos, no poder percatarse si se trata de un aplauso, si se trata de un tintineo de llaves. Esto generalmente hacemos que el paciente cierre los ojos y entonces provocamos sonidos y el paciente debe reconocer, pero puede perder la capacidad de interpretar el sonido y escuchar, pero no reconocer. La prosopagnosia, que es un problema en el cual las personas no reconocen los rostros, hay una dificultad para poder reconocer. Incluso conocidos suyos los ven y no pueden reconocer a quién corresponde ese rostro. Son como si fueran simplemente dos ojos, un óvalo en forma de rostro, mencionan, pero no pueden reconocer el rostro. La agnosia del color, que es una forma en la cual los pacientes pueden nombrar los colores adecuadamente, no es una ceguera de colores. En la ceguera de colores el paciente puede reconocer los colores o tiene dificultad para reconocer los colores. En cambio, en la agnosia uno puede nombrar los colores, sin embargo, si le decimos, a ver, dígame de qué color es el prado, el césped, no van a poder señalar que es verde. Si les mencionamos de qué color sería la nieve, el paciente entonces no puede decirnos blanco. Esa es una agnosia de colores. La simultanagnosia es la incapacidad que tienen ciertos pacientes en reconocer dos estímulos a la vez. Podemos poner dos lápices uno al lado de otro y solo podrían reconocer uno solo y no ver los dos, en el sentido de que no pueden tener la forma de discriminar dos eventos que se están presentando de una manera rápida. La metamorfopsia, que es una alteración que se ve en cierto tipo de pacientes con cuadros de epilepsia, que puede ser
que observan que las cosas cambian de su forma. Las cosas pueden aumentar de tamaño, disminuir de tamaño, pueden parecer más lejanas, más cercanas a sí mismo y todo eso. La perseveración visual, que es una forma en la cual la persona ve un evento, observa un evento y al rato puede volver a ver la misma imagen. Dos personas que salieron de la habitación y al rato otra vez vuelve a ver una experiencia igual, como que se mantiene la imagen mnémica todavía por un rato y vuelve a ver la misma imagen. La desorientación visoespacial, las personas que no pueden reconocer su entorno, no, se equivocan de habitación, en vez de ir al baño ingresan a otro espacio, entonces no están pudiendo manejar su entorno visoespacial. Todas estas se deben a lesiones en diferentes áreas de la corteza cerebral. Dentro de la psicofisiología de estas agnosias en general pueden ser defectos en la captación de los estímulos que se presentan frente al sujeto, disabilidad visual, sobre todo en la simultanagnosia, donde el paciente tiene que observar muy de cerca los dos eventos que están sucediendo, las dos imágenes que le están mostrando para que recién pueda ubicarse. Generalmente las agnosias pueden deberse a lesiones frontales, temporales, occipitales, parietales, donde hay problemas con la mirada, con el reconocimiento y en ocasiones también con la memoria. Muchas de las agnosias también se pueden ver a la percepción lenta que tienen los ancianos y de esta manera uno debe tener mucha más capacidad de hacer las evaluaciones teniendo en cuenta que muchas de las formas de no interpretar adecuadamente va a ser por esta característica que tienen los pacientes de la tercera edad. Las alteraciones de la imagen corporal es una interesante forma de alteración sensoperceptual que se debe a tres situaciones que pueden llegar a entender lo que significa la alteración de la imagen corporal. Primero, una lesión abrupta que ha sufrido el paciente, tiene una conciencia clara y puede presentar debilidad motora. Y esta forma de alteraciones de la imagen corporal, las más comunes, vamos a hablar, son varias, pero las más comunes, por ejemplo, son la negligencia unilateral. El paciente ignora su lado izquierdo, generalmente, y se debe a lesiones del lóbulo frontal y sobre todo parietal derecho. Ignora la parte izquierda. Vamos a mostrar unas imágenes donde el paciente ha hecho un ejercicio y solamente copia la parte derecha y no la izquierda. Y la anosognosia, que es una forma extrema de negligencia, que es una forma activa de negar un problema físico. En la negligencia unilateral, como ven en las imágenes, se le muestra en la parte superior las imágenes que debe copiar el paciente, una flor, un cubo, una casa, y el paciente copia la mitad de la flor, esa margarita con los pétalos solo en el lado derecho, el cubo solamente la parte derecha del cubo, y de la casa la parte derecha de la casa. Falta integrar la otra parte, porque la lesión es a nivel parietal o frontal derecha. También puede peinarse solamente la parte derecha de su pelo y también puede afectar solamente la parte derecha. La parte izquierda, como ven en la figura, no ha sido afectada, solamente se ha afectado la parte derecha y no la izquierda, porque es la negligencia unilateral y sobre todo en la parte izquierda del organismo. La anosognosia es una experiencia muy interesante que se debe a lesiones adultas con una conciencia clara y una debilidad. Y uno de los ejemplos más característicos de esto que me ha llamado la atención ha sido el que he encontrado en este libro de Oliver Sacks, que se denomina El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y es una recopilación de varios casos interesantes de lesiones neurológicas y de cuadros neurológicos. Y en la anosognosia es una viñeta clínica de un paciente joven, menor de edad, que se presenta en el hospital y que tiene una monoparesia, tiene debilidad en la pierna izquierda. En la pierna izquierda ingresa al hospital por esta debilidad y para estudiarlo se lo interna en el hospital.
el paciente se va a dormir y de repente despierta y observa que han colocado una pierna en su cama. Entonces se asusta, ¿de quién es esta pierna? ¿De quién es esta pierna? Observa esa pierna y piensa que es una broma de muy mal gusto que le han hecho ahí las enfermeras, enfermeros, alguien le ha hecho una broma muy grosera de una pierna y esa pierna está ahí en su cama. Entonces él se muestra sorprendido, se muestra muy preocupado, de manera tal que agarra la pierna y la bota de la cama. De ansiedad, agarra la pierna, la bota de la cama y peor aún, él se cae de la cama junto con la pierna. Está totalmente desconcertado, está pidiendo que venga el médico a ver, porque siente que esa no es su pierna. Bueno, en realidad tiene prácticamente la certeza de que esa no es su pierna. Entre la nosognosia es una forma activa de negación de la extremidad que tiene el problema. En este caso, la extremidad que está con la paresia y que también puede avanzar hacia una plejía. Cuando el cuadro no es tan dramático, le decimos al paciente que levante la mano derecha porque está lesionada, está hemipléjica la mano izquierda, levanta la derecha. Le decimos que levante la mano izquierda y vuelve a levantar la derecha. No, disculpe, levante el otro brazo, vuelve a levantar el brazo derecho. Y nos da cuenta que no está pudiendo levantar el brazo izquierdo. Esa es una forma entonces de una alteración de la imagen corporal, una anosognosia. Siguiendo con estas alteraciones de la imagen corporal, también tenemos las ilusiones de transformación corporal, que se ven en los pacientes que tienen epilepsia donde sienten que su cuerpo va cambiando, tienen la impresión de que la mano aumenta de tamaño, el brazo, entonces tienen estas experiencias de que cambia su cuerpo. La agnosia digital es un interesante cuadro donde el paciente no puede reconocer sus dedos. Le tocamos un dedo, le decimos que lo nombre y no puede nombrar, o le decimos que levante la mano derecha, el dedo medio no lo puede hacer, no puede hacer esto. Esta agnosia digital, el desconocimiento de los dedos, se asocia con desorientación derecha-izquierda, no se conoce en uno mismo o en el otro su propio sector derecho-izquierdo, tiene dificultades para hacer cálculos, para escribir, y también tiene dificultades en la agnosia de colores. Y también algo que es interesante dentro de las alteraciones de la imagen corporal es el miembro de extremidad fantasma. Y esta es una experiencia que es relativamente común en personas que van lastimosamente a sufrir un tipo de lesión seria donde pierden una extremidad. El miembro de extremidad fantasma se puede entender como la experiencia de una persona que ha estado trabajando, como lastimosamente vemos a veces, personas que sin mucho cuidado hacen cierto tipo de actividades. En esta ocasión el cuadro clínico que les puedo comentar es de un sujeto de unos 52 años de edad que estaba trabajando cambiando la llanta de movilidades y de repente apareció una movilidad que no logró bien, lo golpeó con tan mala situación y experiencia que provocó una lesión importante. Cuando me llamaron a ver este paciente, fui a la habitación donde estaba internado el paciente y acontece de que estaba desconcertado, la esposa también, estaban los dos con aire de que algo no estaban comprendiendo adecuadamente. El paciente estaba recostado y estaba cubierto, el brazo izquierdo estaba cubierto, desde la parte del hombro estaba cubierto con una mantilla. Entonces, ¿qué sucede? Le pregunto en qué puedo ayudar y todo esto, y la esposa me dice, le hace mucho frío, y el paciente dice, no, doctor, también me duele, es como si me estuvieran jalando mi brazo y todo eso. Cuando levanté la mantilla, había una amputación desde prácticamente el hombro. Entonces la lesión fue tan severa que le provocó tanto daño prácticamente, tuvieron que amputar todo el brazo izquierdo. Sin embargo, el paciente sentía frío, sentía que el brazo le jalaba, sentía que las uñas se clavaban sobre la palma de las manos y todo eso, y tenía
posiciones anómalas e inadecuadas de la extremidad que no había. Entonces hay un aire de estar desconcertado, un aire de ansiedad frente a esta experiencia de sentir la extremidad que ya no existe. Esta es una experiencia muy compleja que se debe a la interacción del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y también muy relacionado con el homúnculo de Penfield, esta representación somatosensorial que tenemos del cuerpo humano. El paciente ha quedado con desafrentación, ha dejado de tener la representación, o más que todo, ya no tiene la extremidad. Sin embargo, para el cerebro todavía está representado en el homúnculo sensorial y motor la extremidad perdida. Por lo tanto, este sistema complejo hace que la persona tenga este tipo de experiencia, que todavía tiene la extremidad. Y las estimulaciones pueden ser por la desafrentación y también porque se mantiene en el cerebro la representación somatosensorial del miembro perdido, de la extremidad amputada en este caso. Entonces, este es un problema que hay que explicar al paciente, que va a poner un tratamiento específico para que se pueda manejar en ese contexto y de esta manera ir resolviendo la situación. Ahora bien, hay pacientes que pueden tener esta sensación de dolor, de molestias durante mucho tiempo y puede prolongarse por años. Y se va perdiendo la parte más superior, la sensación del miedo al fantasma se va perdiendo primero de la parte más proximal y distal. Primero se pierde la sensación del brazo, del antebrazo y finalmente se va perdiendo la sensación fantasma de la mano, porque obviamente hay mayor representación cortical de la mano que del brazo y del antebrazo. Entonces, de esa manera se va perdiendo esta sensación anómala, que es miembro de extremidad fantasma. En relación a la alteración de la percepción auditiva, tenemos que diferenciar de una manera muy clara lo que sería la sordera periférica de una sordera por una lesión central. Cuando el problema es periférico en el sistema auditivo, vamos a ver que se afectan los sonidos con un tono específico y se pueden alterar también los consonantes o las vocales. Pero en cambio en las regiones centrales los sonidos pueden ser escuchados y aún repetidos, pero la característica que tienen las lesiones centrales dentro de la alteración auditiva es que no se capta su significado. Escuchan los diferentes eventos, sin embargo, no pueden entender lo que está sucediendo. De esta manera, entonces, se tienen las siguientes alteraciones de la percepción auditiva. Tenemos la amusia, que es una lesión del lóbulo temporal derecho y el paciente escucha sonidos, pero no puede reconocer la armonía, no puede reconocer una canción. ¿Por qué? Porque para que exista la armonía, los sonidos tienen que hilvanarse uno detrás de otro y crearse una secuencia. En cambio, aparentemente en la amusia, el paciente no tiene la capacidad de la armonía, simplemente son notas sueltas que el paciente no puede interpretar y no puede eslabonarlas para reconocer una armonía, reconocer la música, por eso se llama amusia. En la sordera de palabras, como su nombre indica, que el paciente no comprende lo que le dicen, lo que le hablan, no puede comprender, y eso se llama sordera de palabras. Y el problema también es la afasia en los niños, cierto tipo de alteraciones, porque los niños, este grupo de niños con afasia, nunca aprenden a decodificar el lenguaje y a poder entenderlo, y de esta manera también es una alteración de la percepción auditiva. La psicofisiología, ¿por qué se producen estas alteraciones y estas agnosias a nivel auditivo? Son por tres formas de problemas que se dan y alteraciones en la manera en la cual el cerebro va manejando la información que va llegando. Una son alteraciones de las probabilidades transicionales, otra la capacidad de filtro y el amontonamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, acontece en el primer punto que se llama probabilidades transicionales,
Significa que el número de sonidos es menor que la información. Esto significa que cuando nosotros hacemos una palabra, nos dicen una palabra, o en ese momento nosotros empezamos a ver las probabilidades que tiene de producirse ese tipo de información. Actualmente eso lo vemos en la inteligencia artificial. Si uno dice muchas, inmediatamente el cerebro ya crea. Será gracias, será felicidades. Entonces directamente el cerebro agarra y ya va creando lo que continúa, porque es una probabilidad transicional. Si digo muchas, probablemente la palabra que va a decir es felicidades, y eso ya está en la probabilidad de que se va a expresar, o muchas gracias, o muchas cosas. Entonces, la probabilidad transicional se refiere a que el cerebro directamente agarra una palabra y ya la une con la probabilidad de lo que se va a decir. Ya están las probabilidades dadas en el cerebro. Entonces se van a formar cadenas de sonidos con ciertas secuencias que la experiencia, la comunicación que tiene el sujeto ya lo va a hacer el cerebro automáticamente. La otra forma también que tiene que ocurrir fisiológicamente en el cerebro es la capacidad de filtro. Entonces una persona cuando está en una reunión y está hablando y hay varias personas que están hablando al mismo tiempo, una persona se puede enfocar en una sola conversación, empezar a escuchar eso y las demás conversaciones van perdiéndose. Esa capacidad de filtro también se llama dicótica porque podemos nosotros separar la información que está llegando auditiva en un momento dado de la que nosotros queremos escuchar. No es una charla de cóctel. Estamos reunidos con muchas personas y en la conversación solamente estamos escuchando al interlocutor o la interlocutora. Todas las demás conversaciones a nuestro alrededor no están llegando. Eventualmente puedan alterarse esta capacidad de filtro y no poder entonces captar la información que está produciendo al mismo tiempo. Y luego también tenemos el amontonamiento, que básicamente son las letras que pueden surgir en nuestro cerebro, los sonidos que pueden surgir en nuestro cerebro, y básicamente creamos la palabra completa. Si alguien nos dice T, en ese momento podemos pensar en teléfono y en televisión. Automáticamente entonces el cerebro lo que hace es que conforma directamente la palabra completa y de esta manera crea la palabra completa. Y entonces la persona dice teléfono, pero nosotros ya hemos, en el cerebro ya hemos captado esa información simplemente con las primeras dos letras. Esta capacidad también se puede alterar y la persona no poder desarrollar esta posibilidad de conformar automáticamente todo lo que va a venir con solo dos letras, ¿no? También visualmente podemos tener eso, podemos ver la mitad de las palabras y sin embargo podemos complementarlas. El cerebro complementa y podemos leer. Podemos leer entonces cuando pueden venir oraciones con solamente la mitad de la presentación de sus letras y también con la mitad o con algunas palabras que pueden faltar. Entonces la capacidad de amontonamiento también tiene que ver con la forma de funcionar normalmente el cerebro y estas son situaciones que se alteran, de poder transicionar esta capacidad de filtro y el amontonamiento para producirse ese tipo de agnosis, en este caso revisando las agnosias auditivas. En relación a los trastornos cualitativos de la sensopercepción, aquí ya viene un terreno que es mucho más dirigido a lo que nos interesa, porque vamos a ver que estos trastornos cualitativos pueden ser de las sensaciones y de las percepciones. En los trastornos de las sensaciones tenemos a las parestesias, que son estas formas diferentes de sentir como adormecimientos, cosquilleos en una de las extremidades, y estas parestesias pueden verse en las nubes conversivas, también en la de Wernicke-Korsakoff y todo esto. Entonces son cualitativas estas alteraciones. Y en relación a los trastornos cualitativos, pero ahora de las percepciones, tenemos dos grandes grupos, de las ilusiones y de las alucinaciones. Esto tiene que ver entonces con componentes de la integración cortical y de la percepción. Las ilusiones y las alucinaciones tienen que ser claramente comprendidas que son dos fenómenos diferentes, pero que tienen
su semejanza en relación a que son producto de todo el sistema sensoperceptual, sobre todo de las vías. Entonces podemos decir que las ilusiones se definen como las percepciones distorsionadas de la información sensorial, percepción distorsionada de la realidad, de aquello que está por fuera y delante de nosotros. Entonces existe el evento, pero en las ilusiones el evento se distorsiona, de tal manera que podemos tener ilusiones visuales, auditivas, táctiles. Un ejemplo se podría ser el hecho de la persona que escucha unos golpes y puede pensar que son pasos, o de repente de una puerta que se cierra fuertemente puede escuchar y interpretar como si fuera un disparo. O sea, existe el evento, pero la interpretación es inadecuada, distorsionada. Y no es raro que haya personas que a través de estas percepciones distorsionadas puedan hacer una lectura totalmente inadecuada también por su estado emocional. O el guardia de una empresa, el sereno de una empresa que está trabajando de repente, escucha pasos, entonces va a una habitación, se encierra, llama a la policía para que vengan porque hay gente que ha ingresado. Llega la policía, no hay nadie, simplemente hay una gotera, hay una canilla, una llave que ha quedado mal cerrada y está golpeando, cayendo sobre una calamina o sobre una madera, y él escuchó eso y lo interpretó como si fuera. Entonces, a eso se determina la ilusión, una percepción distorsionada de la información de la realidad. ¿Cómo se dan generalmente estos eventos? Bueno, hay varios procesos que se pueden dar y podemos dar un ejemplo de una ilusión. Es un muchacho que está esperando a su enamorada y la enamorada no llega, él está esperando, tiene la cita una hora determinada y de repente ve que se está acercando, entonces él se acerca a ella para llamar la atención por lo que se ha retrasado y de repente cuando está cerca descubre que no es ella y se siente un poco turbado. Podemos interpretar cómo se ha dado esta ilusión. Esta ilusión se ha dado primero porque el estudiante tiene un cierto grado de miopía, por ejemplo. Entonces, puede que a la distancia no capte las cosas de una manera totalmente adecuada. Es una situación donde la sensación, la información está un poco equivocada por la vía sensorial. También actúa el deseo de verla y la expectativa de que ya llegue y estar pendiente. Y cuando la ve, también surge la necesidad de descargar la agresión o la frustración, porque no es la primera vez que ella se retrasa y que lo deja esperando, y de esa manera es que se moviliza y se acerca a esta persona que viene hacia él. Pero cuando está cerca, esta persona recién hace una corrección de la percepción, porque está mejorando la precisión de la información, y de esta manera se da cuenta que no es ella. Entonces, estas son situaciones que pueden ocurrir en la cotidianidad y que no expresan un grado de patología muy importante. Claro que puede haber la situación donde la ilusión puede ser interpretada de manera inadecuada. Una persona puede agarrar una taza de café, empezar a tomar y de repente sentir un olor que no corresponde al café, que corresponde a algo quemado, a una goma quemada, algo, y en ese momento desarrolla una idea totalmente inadecuada que llamaríamos delirante, que le han colocado algo para hacerle daño. Entonces, la ilusión que se relaciona entonces con una patología, en este caso una patología del pensamiento, y tiene una actitud totalmente inadecuada, partiendo de una ilusión, pero se combina con una alteración del pensamiento, una idea delirante, en este caso de daño. En cambio, las alucinaciones son las percepciones sin objeto, las percepciones que no tienen un objeto. Es entonces la posibilidad de que el cerebro va a captar algo que no está fuera, que no está en la realidad, sino que está dentro del sujeto. Y el sujeto puede ver algo, puede escuchar algo donde no existe un evento, un estímulo por fuera de él. Entonces, es una imagen que tiene el sujeto idéntica a la perceptual.
Entonces el paciente puede ver, puede escuchar, puede oler, puede sentir cosas que no están en el mundo real, no están afuera de él. Está en una experiencia subjetiva de captar cosas que no existen. Entonces la alucinación es la percepción sin objeto. Es la percepción que no tiene un estilo. Y los pacientes refieren esto como una imagen idéntica a la perceptual. Hay que diferenciar de la imagen mnémica, que es la imagen que uno puede tener de un recuerdo. Obviamente esto es algo que se va perdiendo progresivamente cuando recuerda. Y también de una posimagen sensorial, que en algunos pacientes puede persistir por unos momentos una imagen que han visto, como si fuera una persistencia del efecto de una sensación intensa. Pero estas imágenes son elementales, no son imágenes complejas, pueden ser como luces, pueden ser como chasquidos, como sonidos que puede percibir el paciente sin que haya habido ese estímulo, ¿sí? Pero normalmente la alucinación debe ser muy bien diferenciada de la ilusión, porque la alucinación, vuelvo a repetir, es la percepción sin objeto. Los trastornos que tienen que ver con esta alteración perceptual pueden ocupar muchos de los sistemas sensoriales, por lo tanto, los tipos de alucinaciones que puede tener un sujeto pueden ser alucinaciones, o sea, percepciones sin objeto a nivel visual, auditivo, a nivel táctil, olfativo, gustativo, también alucinaciones dolorosas, térmicas, sinestésicas de movimiento del cuerpo, sinestésicas de movimiento de los órganos sexuales fisiológicas, y también hay que diferenciar de las pseudoalucinaciones o alucinosis. Esto es interesante, es un término controvertido que el mismo texto señala, que son aquellas alteraciones alucinatorias, alteraciones de la sensopercepción, donde el paciente se da cuenta que no es algo real, que solamente le está ocurriendo a él por alguna alteración que tiene en su mente. Por eso se llama pseudoalucinación o alucinosis, porque en los fenómenos alucinatorios el paciente expresa vívidamente lo que está viviendo, lo siente como una situación real. Las alucinaciones pueden ser, tanto las visuales como auditivas, pueden ser elementales y complejas. En relación a las auditivas, también se llaman elementales o amorfas, o complejas o formadas. Entonces, las elementales auditivas son solamente chasquidos, silbidos, sonidos, golpes, aplausos, son simplemente sonidos que no interpretan mayor cosa en relación a que sean elementales. En cambio, las complejas o formadas, las alucinaciones auditivas complejas, ya se refieren a alucinaciones auditivas como voces que el paciente escucha, como frases, como oraciones, que generalmente están siendo dirigidas a él. Cuando se dirigen a él, las alucinaciones auditivas se clasifican como directas. Son aquellas que le están hablando a él. Indirectas cuando se refieren a él, pero en tercera persona, como si estuviera hablando de otra persona, pero en tercera persona. Las neutrales cuando no se refieren directamente a él, ni siquiera en tercera persona. Pueden ser múltiples, porque estas alucinaciones son de varias personas que hablan a la vez. Incluso en procesos muy patológicos como la esquizofrenia, por ejemplo, los pacientes aseguran que son voces que se comunican entre ellas y que comentan la conducta del sujeto. Y el individuo puede entonces en estas múltiples puede diferenciar si son de hombre, si son de mujer, si son de niños. Entonces son varias experiencias alucinatorias de voces que puede identificar. Individuales cuando es de una sola persona. También puede identificar si son masculinas o femeninas, pero también puede tener la experiencia que llamamos alucinaciones neutras, cuando el paciente no puede definir si son voces masculinas o femeninas. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la cual las alucinaciones auditivas pueden ser interpretadas por el sujeto. También tenemos las alucinaciones tácticas. Sienten algo sobre la piel, sienten que pueden haber incluso como ciertos
insectos que se mueven, que se introducen bajo la piel, la van sintiendo de esta manera, y son en los cuadros de intoxicación por cocaína, también lesiones del lóbulo parietal. Las alucinaciones gustativas, olfativas, tener algo que está sintiendo en la garganta, no sabe con ninguna de estas cosas, u olfativas, olores desagradables, olores nauseabundos, cuando en realidad los demás no comparten esto, ¿no? Generalmente nosotros averiguamos esto señalando, por ejemplo, las olfativas, y estaba con otras personas y alguien más ha sentido ese olor. Y él dice que no, que tiene una posibilidad de captar esto, olores desagradables, generalmente son como a goma quemada o como a lodo. Se puede ver en la epilepsia, en la esquizofrenia y en depresiones graves. En depresiones graves, cuando la persona se acompaña de ideas que llamamos nihilistas, donde niegan la presencia de órganos, sienten que no tienen corazón, son depresiones psicóticas graves, se acompaña de estas sensaciones alucinatorias olfativas desagradables. La sinestésica o kinestésica es una experiencia donde el paciente siente que su cuerpo se mueve o que está recostado y de repente siente que se eleva de la cama. Esto se puede ver en lesiones del lóbulo temporal y también intoxicación por sustancias. Las alucinaciones sinestésicas, que es movimiento dentro del cuerpo, generalmente son los órganos que se mueven, o como sentir que uno tiene un insecto dentro de su abdomen y todo esto, se ven cuadros psicóticos graves como la esquizofrenia. Esas son las sinestésicas dentro del cuerpo. Puede haber alucinaciones en personas sin patología. Van a disculpar, aquí hay una equivocación en la transcripción. Alucinaciones en personas sin patología, sí, puede ver. Recordando simplemente algo que se va a revisar cuando se revise conciencia y alteraciones de la conciencia, que es el sueño. Simplemente recordarles que tenemos dos tipos de sueños, dos fases del sueño: la fase de sueño no MOR y la fase de sueño MOR, o que se llamaría REM en inglés y no REM. La etapa de sueño no MOR o no REM van del 1 a la 4, donde en la etapa 1 las ondas cerebrales son las ondas alfa, de 8 a 12 ciclos por segundo, que pueden sincronizarse o desincronizarse un poco con las beta, pero cuando uno cierra los ojos y empieza a querer dormir, hay una ligera desincronización, y luego entra a la etapa 2, donde ya están los ciclos de sueño, los complejos que llamamos, a la etapa 3 y a la etapa 4. En la etapa 3 las ondas son ondas teta, son de 4 a 6 ciclos por segundo, y en la etapa 4 del sueño no REM entramos al sueño profundo y las ondas son delta, de menos de 4 ciclos por segundo. En ese momento la persona está durmiendo. La etapa 3 y 4 ya es de dormir, y está durmiendo, y el dormir es más profundo. En este momento pueden producirse ciertos fenómenos, como son el sonambulismo, como son los pasajes nocturnos. Pero lo que nos interesa a nosotros es cuando la persona, después de los 50, 90 minutos que se ha producido el sueño no REM, empieza a ver el sueño REM o MOR. En este momento, la persona presenta unas ondas cerebrales tipo alfa, como si el cerebro se hubiese despertado. Pero de repente se acompaña el fenómeno del sueño REM o MOR, se acompaña de los movimientos oculares rápidos. Los globos oculares empiezan a moverse de un lado a otro, siguiendo las imágenes de sueño, y la persona está con los electrodos obviamente colocados a ambos lados de los ojos, y captamos entonces que empiezan a moverse los ojos, y el electrodo que toma el tono muscular se vuelve totalmente plano, significando que hay una hipotonía completa, para que el paciente pueda realizar los sueños. Entonces, uno está soñando en el sueño REM o MOR, pero para soñar se requiere un bloqueo completo del sistema motor, y de esa forma entonces se realizan los sueños sin que el cuerpo pueda movilizarse. Entonces puede haber, por una desincronización del sueño MOR o REM, bajo estados de estrés, o por una mala higiene del sueño, puede hacer que la persona tenga alucinaciones durante el sueño y el despertar.
Si la alucinación se produce cuando uno está empezando a dormir, se llama alucinación hipnagógica. Si la alucinación se produce cuando uno está empezando a despertar, se llama hipnopómpica. Un ejemplo puede ser el estudiante que está preparándose para un examen, empieza a tener cierta sensación de sueño a medianoche, pero quiere seguir estudiando, entonces levanta, se lava la cara y todo eso y sigue estudiando. Entonces, para su cerebro, tendría que empezar el sueño no. El sueño no REM debería empezar porque a esa hora generalmente duerme, 12 de la noche. Como no ha dormido, el cerebro quiere entrar en su fase de sueño no REM o no MOR y de repente no lo está haciendo el sujeto porque se está esforzando en estar despierto. Entonces, después de la hora en que podría producirse la primera fase de sueño no REM, de repente él está en su cuarto, de repente observa cómo la puerta se abre. La puerta se va abriendo lentamente y se cierra. Asustado se levanta porque él está seguro que la puerta está echada a llave, va, y evidentemente la puerta está bajo llave. Y dice, ¿qué ha pasado? Juro que la puerta se ha abierto y se ha cerrado. ¿Qué ha sido eso? Una emergencia del sueño REM. Una emergencia del sueño como vivida como una alucinación, en ese caso hipnagógica, que es claramente percibida con la certeza de que uno está despierto, pero ha sido una introducción del sueño REM. Y es una imagen vívida. O puede pasar aún que una persona está durmiendo y de repente observa que hay una persona parada frente a su cama, de repente se sienta, observa mejor y no hay nadie. Pero él jura que una persona estaba parada frente a él. Esa es una alucinación hipnopómpica que se produce al despertar. Es como si nosotros despertáramos, pero todavía se está despertando en una fase de sueño REM. Y es una imagen de sueño que se mantiene en el despertar. Pero se llama hipnopómpica. Estas son alucinaciones que no tienen que ver con patología. Son alucinaciones fisiológicas que se producen por estos fenómenos complejos del sueño. Ahora, hay algunas ilusiones y alucinaciones como indicadores de lesión cerebral localizada que se debe mucho al trabajo de un famoso neurocirujano, Penfield, norteamericano, quien ha tenido y ha aportado mucho en la información de la localización de los estímulos en el cerebro cuando ha hecho cirugías con anestesia local y ha podido estimular el cerebro y ha visto, por ejemplo, lo que él ha aportado en muchas de sus intervenciones, que se podrían producir imágenes, alucinaciones visuales estimulando la cisuria calcárrea. También podían producir alucinaciones táctiles estimulando la corteza parietal, auditivas elementales cuando había lesiones a nivel del oído medio interno y complejas cuando la estimulación era en la primera circunvolución temporal o había lesiones a ese nivel, la primera circunvolución temporal. También las ilusiones olfativas podrían ser producidas o se descubrían que podían haber lesiones en el lóbulo temporal, en el uncus exactamente del lóbulo temporal, que también se denominan crisis suncinadas. Entonces, un aporte de Penfield, de este famoso neurocirujano, que murió el año 1976, creo, y que aportó mucho sobre las localizaciones cerebrales que podían estar relacionadas con cierto tipo de alteraciones sensoperceptuales. Muy bien. Una persona cuando tiene alteraciones del sueño, cuando pasa varias horas sin dormir, 48 horas, 72 horas, puede empezar a tener alucinaciones. Y esto es una desestructuración, porque el sueño es fundamental e importante para la vida, no solamente para un funcionamiento diferente del cerebro, sino para la vida. En ese contexto, entonces, se ha intentado explicar un poco y hacer una correlación neuroanatómica y neurofuncional con las alucinaciones y los sueños. Entonces, los sueños, como hemos tenido la experiencia todos los seres humanos, son experiencias complejas con componentes perceptuales y activos afectivos que vivimos en la fase de sueño MOR o REM. En esa fase en la cual la actividad cerebral se convierte en ondas alfa, hay movimientos oculares rápidos,
hay hipotonía muscular, hay alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y todo esto, se está produciendo entonces este fenómeno complejo que se tiene que ver con el soñar. Entonces, dentro de esta interpretación y búsqueda de explicaciones podemos analizar un poco el sistema de los sueños. No vamos a hablar del sueño dentro del aspecto totalmente fisiológico en función de que esto se va a estudiar en conciencia. Aquí vamos a decir que dentro del sistema de los sueños, durante el día se sostiene que están activados el lóbulo temporal, el hipocampo, y están inhibidos los sistemas de la memoria remota, sobre todo a lo que significa los sistemas corticales y el sistema límbico. Tiene mucho que ver con esta área. Y también los sistemas de la emoción, donde vuelve a mencionarse el sistema límbico junto con la amígdala e hipotálamo. Recordemos que la amígdala cerebral es la estructura más importante para la expresión de, las emociones. Es la respuesta emocional inmediata, la amígdala cerebral, ¿no? Y también, obviamente, es relacionada con el hipotálamo. Durante el sueño, esta inhibición disminuye y se descargan los contenidos de la memoria en el sistema consciente. De esa manera es que hablamos de un contenido manifiesto y latente del sueño. Contenidos que se van a ir desglosando a nivel del abordaje del psicoanálisis, porque el psicoanálisis va entrando en el contenido manifiesto y latente del sueño. Sostiene que cuando nosotros recordamos es que ha habido un contenido latente que a través de los mecanismos de defensa ha pasado hacia el consciente, y el consciente entonces tiene una forma, ya capta lo que es manifiesto del sueño. Pero el mensaje fundamental está en esa parte latente del inconsciente. Entonces, hay ciertas situaciones y actividades del cerebro que tienen que ver con el sueño que se van produciendo en estas situaciones que pueden estar relacionadas con las ilusiones, con las alucinaciones, ¿sí? Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, todos los recuerdos parecen reorganizarse con las necesidades emocionales dominantes que tiene el sujeto, y en el sueño hay una parcial desconexión con los receptores y hay una inhibición de la actividad muscular, y esto permite entonces que se vayan creando toda una serie de imágenes y experiencias del sueño que se pueden vivir de una manera muy intensa sin necesidad y sin capacidad de poder expresarlas dentro de la situación motora, pero están en el aspecto de la experiencia subjetiva del sujeto. Entonces podríamos decir que normalmente nosotros, cuando está en situación de vigilia, tenemos el sistema de la experiencia consciente. Entonces, dentro de lo que es ya el mundo de la vigilia, la formación reticular, las conexiones mesencéfalas y diencefálicas, los núcleos inespecíficos del tálamo, los centros hipotalámicos con múltiples conexiones hacen que el sujeto viva la experiencia consciente de una manera muy especial, muy nítida, y todo este sistema está actuando dentro de la vigilia. Recordemos que para esto tiene que estar activa el sistema reticular activador ascendente, con la estimulación a través de toda esta vía que va por la parte posterior y su estimulación en toda la corteza, haciendo una importante estación en el tálamo, y también vías tálamos reticulares que permiten entonces la focalización de la atención, pero dentro lo que es la experiencia consciente que tiene el sujeto, muy diferente de todo el mundo onírico que hemos estado revisando. Ahora bien, para explicar un poco los procesos patológicos, se sostiene que hay una desinhibición de los circuitos de la memoria y emocionales, y estos circuitos y estas experiencias inundan el sistema de la experiencia consciente con gran cantidad de material ideativo y afectivo, que no está organizado de acuerdo a la realidad, lo que explicaría las psicosis agudas con alucinaciones y delirios. Esta es una experiencia entonces fundamental que puede haber, porque normalmente hay una inhibición de estos circuitos a través de la vida sensorial y un contacto adecuado de la realidad. Entonces, también podemos tener alucinaciones que son experiencias de episodios que el paciente revive, secuencias de su pasado, y de repente esto puede introducirse en el sistema sensoperceptual como recuerdos alucinatorios muy vívidos.
pero que son experiencias del pasado que el paciente las puede entonces revivir en el presente. Y es una forma también de tratar de entender la neurofisiología de las alucinaciones. ¿Sí? Y una cosa muy importante, también la privación sensorial puede ser un problema. Y puede haber entonces experiencias alucinatorias por deprivación sensorial, porque se ha visto que el organismo necesita un mínimo de estímulos sensoriales para funcionar de manera adecuada. Cuando no hay estos estímulos y de una u otra manera el sujeto está incapacitado para percibir la situación del mundo exterior, entonces puede haber fenómenos alucinatorios. Y de esta manera es que necesitamos ese tipo de estimulación sensorial. Un evento que muestra muy claramente esto es el hecho de un paciente de unos 85 años, un anciano muy religioso que tuvo glaucoma y perdió el ojo izquierdo. Posteriormente a la cirugía, él ya recuperado va a su casa, vive solo, en su habitación, a su dormitorio, se asegura, hace esas oraciones para descansar, para dormir, con el pijama, está recostado. Cuando él apaga la luz, de repente, 3 personas aparecen a la derecha, 3 varones y 3 mujeres a la izquierda. Cuando él apaga la luz, de repente surgen estas personas, estas imágenes visuales, estas imágenes. Él, asustado, agarra el bastón y quiere golpear a las personas y el bastón simplemente hiende el aire. Se asusta, enciende la luz y no hay nadie. Pero cuando apaga, vuelven a aparecer las personas. Entonces él acude a la consulta y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, cuando la luz está encendida, el ojo derecho que está indemne es el que está viendo la realidad, está teniendo la información socioperceptual. Pero cuando se apaga la luz, el ojo izquierdo es el que ve. Bueno, en realidad no tiene ya el ojo izquierdo, porque el cerebro es el que va a percibir algo creado por su propio sistema sensoperceptual de una forma alucinatoria por una deprivación sensorial. Entonces, los seres humanos, para funcionar adecuadamente en un mundo plagado de experiencias sensoriales, necesitamos un mínimo de estímulos para que podamos captar adecuadamente todo este sistema complejo de la sensopercepción. Han sido en su atención, les agradezco el tiempo que me han dedicado y la siguiente semana estaremos entonces viéndonos para desarrollar la siguiente clase. Han sido muy amables, por favor cuídense, cuiden a los seres queridos, tomen todas las precauciones en estos momentos complicados que estamos viviendo. Muy buenas tardes, hasta el siguiente jueves.